La ley de Watt o la ley de potencia. Esta ley es importantísima cuando nosotros queremos desarrollar un proyecto de energía solar aislada o energía desconectada de la red. ¿Por qué? Porque en ciertos puntos de nuestro trabajo nosotros debemos calcular la potencia de cada uno de los equipos que se van a instalar en nuestro sistema de energía solar. Esta potencia está determinada por los vatios que consume un equipo, y estos vatios están determinados por un tiempo, ¿cierto? Nuestra factura de energía eléctrica normalmente nos la entregan en una medición que se llaman los kilovatios hora. Porque si ustedes miran la ficha técnica de un recibo de energía, a nosotros nos cobran por kilovatios hora. Entonces siempre nos van a cobrar por vatios, por potencia consumo que tiene cada uno de los electrodomésticos. Entonces, nuestro sistema de energía solar debemos sí o sí determinar y conocer la potencia de cada uno de los equipos que se van a conectar a nuestro sistema de energía solar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de esta ley que se llama la ley de Watt o la ley de potencia. Esta ley de Watt está determinada por un triángulo. En la parte superior está la potencia que se expresa en vatios, en watts. Está determinada por la intensidad que no la podemos fácilmente expresar como I o A, ¿cierto? Está en W. Y el voltaje que lo expresamos por medio de la V. Entonces, esta herramienta de la ley nos permite conocer eso. ¿En qué caso lo utilizamos? Lo utilizamos en el caso en el que nosotros tengamos algún equipo electrodoméstico dado en su ficha técnica. Normalmente cuando ustedes vayan a instalar su sistema, su cliente debe enviarle vía WhatsApp, vía correo electrónico, debe enviarle las imágenes de la ficha técnica. Nos vamos a enfrentar con clientes que no tienen idea de qué es el tema de la potencia, los voltios y los amperios, y normalmente estos clientes no tienen por qué saberlo, pero realmente para nosotros va a ser una ayuda que nos envíen la ficha técnica que se encuentra en el respaldo de cada equipo electrodoméstico. ¿En qué caso utilizamos esta ley de potencias? La utilizamos en el caso en el que en la ficha técnica, en la parte revés del equipo, tenemos la potencia, ¿cierto? Que está en vatios. Tenemos la intensidad en amperios y tenemos el voltaje. Normalmente, en muchos equipos electrónicos y en electrodomésticos del hogar, nos van a entregar la potencia de una vez. Cuando nos entregan la potencia, no necesitamos realizar para nada esta fórmula. Pero si en esa ficha técnica no nos entregan la potencia y nos entregan el amperaje y el voltaje, ya debo entrar a calcular la potencia. ¿Cómo lo hago? Lo hago de una manera muy sencilla y muy simple. Lo que hago sencillamente es, si yo quiero hallar potencia, ¿cierto? Conocer la potencia del equipo, lo que hago es potencia es igual a V por I. V por I. O sea, potencia es igual a voltaje por intensidad. Esa es la fórmula para hallar la potencia.
Recuerden, siempre y cuando en la ficha técnica del equipo con la cual deseemos instalar un proyecto de energía solar aislada, no nos entreguen la potencia. Si nosotros queremos hallar el voltaje lo hacemos de una manera muy sencilla. Voltaje es igual a P sobre I. O sea, voltaje es igual a P sobre I. ¿Qué significa eso? Voltaje es igual a potencia dividido la intensidad. Y si nosotros queremos hallar la intensidad, ¿cuál será? Supongan ustedes. ¿Cómo hallarían ustedes esta fórmula? Si yo tengo la intensidad, P sobre V. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces tengo P es igual, I es igual a P sobre V. Es muy sencillo y es muy simple. Recordemos, si en nuestra ficha técnica no nos entregan la potencia, si no nos entregan la potencia, si no nos entregan esta, ¿qué hago? Hago esta fórmula de la ley de Ohm. Es principalmente, y casi nunca se calcula esta parte. Casi nunca lo hacemos. ¿Por qué? Porque normalmente todos los equipos ya traen el voltaje con el cual trabaja el sistema. O sea que prácticamente esta no la vamos a aplicar. Si nosotros queremos hacer comparaciones entre corrientes, ¿qué consume más? Un bombillo de 100 vatios comparado con una bombilla de 100 watts, ¿cierto? Tanto en la parte de corriente utilizamos esta fórmula. Pero por lo general, en los proyectos que yo desarrollo, la fórmula que más utilizo es esta. Esta es la fórmula, perdónenme, esta es la fórmula que yo más utilizo, esta. O sea que cuando no me entregan la potencia, la calculo mediante esta fórmula. Una fórmula muy sencilla, muy básica, muy simple, muy fácil de calcular. Entonces, muchachos y señoritas, por favor, aprendernos esta ley de potencia o ley de Watt. Tatúes en esta ley, porque de ahora en adelante deben enfrentarse cuando no sepan en la ficha técnica del equipo la potencia. Hagamos un ejemplo muy sencillo, compañeros. Iremos acá. Este es un ejemplo muy sencillo, ya entrando a la práctica. Determinar cuántos amperios circulan en un bombillo incandescente de 100 vatios a 110 voltios. Por favor, ¿cuál es la fórmula? Ya la debemos saber, ¿cierto? Tenemos el triángulo, tenemos la potencia en la parte de arriba, voltaje y la intensidad. Determinar cuántos amperios, o sea, nos están diciendo cuántos amperios y los amperios está dado por la I. Entonces tenemos I es igual a, y nos están dando los vatios, nos están dando y nos están dando los voltios. Entonces la fórmula es muy sencilla. P es igual I es igual a P sobre V. Esto es igual. I es igual a 100 watts sobre 110 voltios. Entonces, ¿cuánto nos da el resultado? Por favor. ¿Cuál es el resultado? El resultado, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. 100 dividido
110, igual. 0.9. O sea, que nos está diciendo que este bombillo consume 0.9 amperios. Esa es la fórmula. ¿Debemos hacerlo? Podemos hacerlo, pero cuando hagamos nuestra estimación de cargas más adelante, se van a dar cuenta que no es necesario la capacidad en amperios. Sí es necesario para saber y hacer un tema de eficiencia energética. Sería muy importante y fundamental y que ustedes le muestren al cliente qué tanto consume un equipo frente al otro, cuánta corriente va a circular por un conductor, por un filamento de un bombillo. Entonces es muy importante porque a medida que la potencia es mayor, la corriente va a ser mucho mayor y el consumo de un sistema va a ser mucho más grande. Lo vamos a trabajar después. Hagamos este otro ejercicio, por favor. Entonces, tenemos en el ejemplo 2, tenemos un bombillo de 25 vatios. Observen que nos están diciendo, ya nos están dando la potencia y nos están dando el voltaje al cual trabaja el bombillo, 115 a 120 voltios. O sea que aquí no tengo que hallar potencia, ¿cierto? El voltaje, están dando el voltaje. Tengo que hallar la intensidad. La hallaría sencillamente para comparar cuál es la eficiencia de un bombillo incandescente de 100 watts o el consumo en corriente de un bombillo de 100 watts frente a uno de 25. Hagamos el ejemplo. Por favor, van a calcularlo en casa antes de hacerlo. Van a calcularlo, hagan la fórmula. Ya saben la respuesta, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, intensidad es igual a P sobre V. Esto es igual a intensidad es igual a 25 vatios sobre 110 voltios. 110 voltios. Normalmente en Colombia, aquí nos dice entre 115 y 120. Normalmente en Colombia está en ese valor, depende al área, depende a la región, puede ser 119, 118, 117, 116. Esto depende ya de la empresa de energía a la cual estemos comprando el acceso a esta. Entonces vamos a hacer la fórmula. 25 dividido 110 es igual, 0.2. Entonces, por el filamento van a transportarse 0.2 amperios. Observen que entre este valor y este valor hay una diferencia muy grande. El bombillo de 100 vatios consume 0.9 amperios y este consume 0.2. ¿Qué significa? Que es prácticamente una cuarta parte de menor consumo la bombilla de 25 vatios. O sea que aquí para hacer un sistema de energía solar instalaríamos una bombilla, mientras que aquí podríamos utilizar 4 bombillas con el mismo sistema de energía solar. Hagamos otro ejemplo, por favor, para que lo revisemos y observemos. El horno microondas. Este horno microondas, observemos el ejemplo número 3. Nos dice, ¿cuántos watts tiene un horno microondas? Un horno microondas si utiliza 7.8 amperios y trabaja a 120 voltios. Vamos a calcular la potencia. Aquí ya, este es un valor, recordemos la fórmula. Potencia, V y intensidad. Siempre el voltaje está frente a la intensidad. Entonces, calculemos por favor. Potencia es igual a V por I. V por I. Esto es igual a, potencia es igual a 120 voltios. 120 voltios por
7.8 amperios. Ese resultado, ¿cuánto nos da, compañeros? Por favor, vamos a calcularlo. 120 por 7.8 es igual a 936. O sea que estamos hablando de 936 vatios, que es el consumo de este horno microondas. Observen que aquí en la ficha técnica y por lo general ustedes se van a encontrar que todos los electrodomésticos que tienen resistencias nos entregan es los 7.8 en amperios y el voltaje. Normalmente estos equipos no se deberían usar en un sistema de energía solar. Más adelante les digo por qué. Y mucho menos una ducha eléctrica. Si un horno microondas consume 936 vatios, ¿cuánto consumirá en potencia una ducha eléctrica? Tenemos la fórmula, entonces tenemos aquí que nos piden cuántos watts, nos dan los amperios, son 35, y nos entregan los voltios, 120 voltios. Entonces, es la misma fórmula que la parte de arriba. Potencia es igual a V por I, y esto es igual a 120 voltios por la corriente 35 amperios. 35 amperios. Esto es igual a 120 por 35 es igual a 4200. O sea que esta ducha eléctrica consume nada más y nada menos que 4200 vatios. Un proyecto de energía solar que tenga una ducha eléctrica es un proyecto que financieramente va a ser un fracaso. ¿Por qué? Tan solo para arrancar esta ducha eléctrica necesita un inversor de 4200 vatios. Eso expresado en potencias de bajo consumo y en eficiencia hacemos maravillas en un sistema de energía solar. Y aquí lo más importante es lo siguiente, compañeros, que le recalco mucho a ustedes, y es que cuando vayan a diseñar un proyecto, intenten hacer la mayor eficiencia energética posible. ¿Qué es hacer eficiencia energética? Es hacer mucho más con menos potencia conectada, con menos consumo. Y bueno, esto lo vamos a ver en capítulos que van a venir luego, pero es lo más importante. El éxito de un proyecto de energía solar es utilizar la menor potencia posible. En algunos casos puede ser factible, en otros casos no. Vamos a analizar entonces que prácticamente aquí vamos a consumir 4200 vatios en solo una ducha eléctrica, 4200 vatios frente a 936 de un horno microondas. Y aquí 0.2 vatios, 2 amperios, 0.2 amperios de una bombilla a 25 vatios frente a 0.9 amperios a una bombilla de 100 vatios. Aquí en este punto nosotros podríamos perfectamente con un consumo de 0.2 amperios encender una bombilla más otros 0.2 amperios, encender otra bombilla más otros 0.2 amperios, encender otra bombilla más 0.2 amperios, aquí 0.2 amperios, encender otra bombilla, ¿cierto? Hagámoslo un poquito, borremos esta parte para que no nos confundamos. Aquí podríamos perfectamente 0.2 amperios encender otra bombilla. Esto nos daría ¿cuánto? 0.8 amperios, 4 bombillas. O sea que mientras que podemos encender en un sistema de energía solar
4 bombillas de 25 vatios, aquí solo vamos a encender una sola bombilla. Eso es eficiencia energética. Eso es eficiencia energética. ¿Cómo con menos consumo hago yo más? ¿Cómo nos presentan los fabricantes las fichas técnicas? O sea que esta imagen sería la que su cliente le enviaría por correo electrónico o por alguna fotografía a algún medio como WhatsApp en estos días, que es una herramienta de fácil comunicación. Entonces, aquí podemos observar que aquí tenemos los 120 vatios, nos están entregando en este bombillo 70 watts, 120 voltios, o sea que aquí no debemos calcular la ley de Watt, porque ya nos están entregando la potencia. Aquí. Un bombillo ecoclásico, pero de eco no tiene nada. De ecológico no tiene nada porque es de 70 vatios. Mucho consumo. Esto en un proyecto de energía solar hay que eliminarlo. Eliminarlo completamente porque esto nos va a llevar financieramente al fracaso. El tema de la licuadora, nos están entregando el voltaje 120 voltios y nos están entregando la potencia 350 vatios. O sea que aquí tenemos el cálculo de la ley de Watt. Aquí tenemos en este punto 60 Hz es la frecuencia con la que trabaja el sistema energético aquí en Colombia. Este valor realmente no debemos tenerlo en cuenta. Y observemos aquí el televisor. Nos dice que está entre 110 y 240. O sea que sirve para Latinoamérica. Latinoamérica el voltaje residencial son 110 voltios. Y en Europa son 220. O sea que está adaptado. Yo le puedo utilizar entre ese voltaje. Puede utilizar entre los 110 voltios y los 240. Puede utilizar en cualquier país que se encuentre entre este voltaje. Me dice también que tiene una frecuencia entre 50 y 60 Hz. 50 es para Europa, 60 para Latinoamérica. Y aquí nuestro dato importante, 45 watts. Aquí no debemos calcular. Lo podría hacer para mirar, digamos, hacer una comparación entre televisores. Lo podría hacer. Ejemplo, ¿cómo es hacer una comparación entre televisores? Yo tengo un televisor LED de 32 pulgadas que me consume 45 vatios. Un televisor LCD de las mismas 32 pulgadas que consume 140 vatios. Normalmente consumen eso. Y un televisor plasma que me consume 150 vatios. Aquí sencillamente podemos darnos cuenta cómo el televisor LED es una tecnología de bajo consumo. El LCD, que fueron de los primeros televisores pantalla plana junto con los plasma, tienen un mayor consumo. O sea que si yo hago la fórmula de la ley de Watt, ¿cierto? Utilizo la ley de Watt. Recordemos la potencia, voltaje por intensidad. Puedo calcular cuántos amperios tengo en eficiencia, cuántos amperios me consume cuántos amperios me consume y cuántos amperios me consume y puedo hacer perfectamente una comparación para hacer un tema de eficiencia. Ejemplo, un hotel que tenga que quiera alimentar habitaciones, prácticamente con lo que consume un televisor LED, uno plasma, en una sola habitación puedo encender 4 habitaciones con 4 LEDs. Este es el tema. Más adelante vamos a trabajarlo a profundidad. Y aquí, en este otro punto, nos muestran cómo esta multifuncional trabaja entre 100 a 240, sucede lo mismo aquí, 50 a 60 Hz,
y aquí el consumo. Este primer valor 0,5 es para el consumo a 100 vatios, a 100 voltios. Y este 0,3 es para para 240. Luego les voy a explicar qué sucede acá. Siempre a mayor voltaje, menor corriente. A menor voltaje, mayor corriente. O sea que aquí tendríamos que analizar la potencia de esta multifuncional. ¿Cómo lo haríamos? Ley de Watt. Lo haríamos por medio de la ley de Watt. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a decir que potencia es igual a voltaje por intensidad. Estamos a 120 voltios, sería Potencia es igual a 120 por 0,5 amperios. Potencia 0,5 amperios. ¿Cierto? Así puedo calcular fácilmente mi sistema de energía solar. ¿Qué sucedió acá? Ay, se me reinició aquí nuevamente. Bueno, aquí tenemos la pluma. Aquí, entonces 0,5 amperios. Potencia es igual a, saquemos la calculadora, ¿cierto? 120 por 0,5, 60. O sea que el consumo en potencia de esta multifuncional son 60 vatios. Espero, compañeros, hayan entendido y comprendido la importancia de la ley de Watt en nuestro proyecto de energía solar. Espero tengan muy en cuenta la importancia de sus cálculos, la importancia de saber calcular la potencia e identifiquemos que en esta ley nos va a permitir calcular nuestra estimación de cargas. Nos vemos en el siguiente tema, por favor.